Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, queridos niños, queridos chicos, aquí nos encontramos como siempre para aprender tantas cosas con Jesucito que nos enseña. Y bueno, ahora queridos niños, vamos a estar atentos porque Jesús nos quiere regalar algo. ¿Qué es lo que Jesús nos va a regalar en este momento? Un tema de enseñanza muy importante. ¿Cuál es el tema sobre el cual Jesús hoy nos va a enseñar algo, queridos niños? El tema del día de hoy es el reencuentro de José. El reencuentro de José con sus hermanos que le habían vendido, queridos chicos, le vendieron a los mercaderes, le llevaron y le vendieron como esclavo a Egipto, pero después ya conocemos esa historia que escuchamos nosotros en nuestra catequesis. Y después de un cierto tiempo, de nuevo se reencuentran, pero ya en Egipto. Queridos niños, vamos a estar atentos. Hoy vamos a leer desde la Biblia esta historia tan interesante entre José y sus hermanos que lo venden a él como esclavo, pero luego que se vuelven a reencontrar. ¿Cómo será este reencuentro? Y lo vamos a ir viendo. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la Biblia, queridos niños, y por eso tengamos siempre nuestra Biblia y tengamos nuestro cuadernito para poder escribir esta historia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos den nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios que siempre nos trae Jesucito. La palabra de Dios que nos anima también a nosotros a hacer un camino de nuestra propia fe, queridos niños. Cuanto más encontramos la fuerza y la gracia de Dios, esto nos anima también a nosotros para ser buenos niños, buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguidita, niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los templarios están por salir y ustedes se arriesgan a que los arrasen. Aquí está la estatua de la Virgen. Belén debería estar cerca.
¿Están cansados? ¿Acaso quieren descansar, hermanos? No veo la hora de llegar y creo que los demás hermanos también. Sigamos. Esta noche hará frío. Como la noche de Navidad, piensen en Jesús recién nacido, en María, en José. Esta noche sufriremos el frío, pero tendremos el corazón lleno del calor, de la fe y del amor de nuestro Señor. Duerman en paz, hermanos. Hasta mañana. Ven, María, entremos aquí, estaremos bien. No teman, porque les traigo una gran noticia. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy un ángel mensajero del Señor. Hoy ha nacido el Cristo, el Salvador. Sigan esa estrella y lo encontrarán. Abuelo, la cabra está nerviosa. ¿Qué debo hacer? Déjala ir, no se alejará. Mira esa estrella tan extraña. Parece que va a caer al piso. Es la señal que esperaba. Significa que ha nacido el Salvador. Vamos, guíame. Las profecías se han cumplido. Ha nacido el Salvador. Debe ser por allí. Entonces vamos. Oh, nació el Salvador. Disculpe. Traje sal para el niño. Gracias, la derramaré sobre él y le hará bien. Oh, sí, es cierto, nació el Salvador. Apártense, quiero verlo con mis ojos. La profecía se ha cumplido. Tengo que ir a decírselo a todos. Qué lindo y qué pequeño es. ¿Puedo...? Es un recién nacido. Le interpretaré algo. Claro, le gustará mucho. Bendito tú seas, Hijo de Dios. Bendito seas nuestro Salvador. Vengan todos, vamos a entrar a la iglesia. Esta iglesia surge en el lugar del pesebre donde José y María encontraron refugio para nuestro Señor Jesús, recién nacido en el pesebre. Él vino a anunciar
la palabra de su Padre y a salvarnos de todos los pecados. Era un niño pequeño, pero es para nosotros la más grande esperanza de un mundo gobernado por la hermandad, la justicia, el amor a Dios y también por los hombres. Vino a consolar a los débiles y amonestar a los malvados. Se sacrificó por nosotros, por nuestra salvación. Él estaba aquí viviendo en un establo. Su nacimiento fue anunciado por los ángeles. ¡Gloria a Dios en la tierra! Gloria a Dios en la tierra, alabado sea el Señor Jesucristo. Laudamos-te, benedicimos-te, adoramos-te, glorificamos-te, gratias agimus-tibi propter magna gloria tuam, Domine Deus, Pater omnipotens, ad nunc Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi misere nobis. ¿Pero qué afán? ¿A dónde van tan deprisa? Creo que van a Damieta y van a combatir contra el sultán. ¿Y nosotros para dónde vamos, hermano Francisco? Vamos para Damieta, pero ellos van a caballo y nosotros a pie. No puede seguir así. Paz y bien. Paz a ustedes, hermanos. ¿A dónde van? A donde el representante pontificio, el cardenal Pelagio, para pedirle permiso para ir a Damieta. ¿Quiénes son estos hombres? Fueron a Damieta como ustedes. Eran muchos y regresaron pocos. Prácticamente los hicieron pedazos. Los soldados del sultán son despiadados, pero nosotros vamos armados con la palabra del Señor. Vámonos ahora, Francisco, o no lograremos encontrar al legado. Así es, aquí no podemos hacer nada. Es el estandarte pontificio. Debe ser el legado, el Señor nos lo envía. ¿Pero qué haces, Francisco? ¿No lo llamas? ¿No tratas de detenerlo? ¿No le hablas? Será el quien se detenga. Yo te estaba buscando, mi beatitud. Dime, ¿para qué me estabas buscando? Debo entregarte una carta y pedirte un favor. La carta es del Papa. Y quisiera tu permiso para ir a Damieta. ¿Ah? ¿Eres Francisco de Asís? Sí, soy yo. Y ellos son mis frailes. Somos 12 como los apóstoles. Escuché hablar de ti cuando estaba en Italia. ¿Por qué viniste aquí? Vine porque tengo que hablar con Al-Kamil el sultán. Tú estás loco de atar. ¿Que yo estoy loco? Lo han dicho muchos, pero luego se han retractado. Lo que pides es una locura. ¿Qué piensas decirle al sultán? ¿No sabes que estamos en guerra? Lo siento, pero en este momento, él es nuestro enemigo. Lo sé, pero yo tengo que anunciarle al Al-Kamil el evangelio de Jesús. Y si me escucha, su alma se salvará. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
y aprendiendo con Jesús. Como siempre nos anima, nos entusiasma, nos fortalece, nos ayuda y nos da la gracia, queridos chicos, para que podamos fortalecernos, para que podamos entusiasmarnos, para que podamos también nosotros dar pasos importantes, queridos chicos, queridos niños. Bueno, ahora entonces vamos a centrarnos y ahora, queridos chicos, vamos a ponernos bien en sintonía, porque viene lo siguiente y viene lo más importante, queridos chicos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el reencuentro de José. El reencuentro de José con sus hermanos. Qué importante este tema, el reencontrarnos. Imagínense después de una peleita, queridos chicos, entre los hermanos que lo venden por envidia a su hermano José y de repente van y se encuentran de nuevo con su hermano José, que los ama, que los quiere, que les ayuda, que les bendice y que les da fuerza para que ellos puedan continuar. Queridos chicos, este es un ejemplo enorme para nosotros, el reencuentro de José con sus hermanos. Escuchemos en qué consiste esta hermosa historia, queridos niños. Cuando el hambre llegó también al país de Canaán, Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar trigo. José reconoció a sus hermanos, pero ellos a él no. Les vendió trigo, pero a condición de que trajeran al hermano más chico, Benjamín, que se quedó con su papá. Y así cuando viene entonces esta gran sequía, esta gran hambruna, tienen hambre, no tienen nada que comer y entonces Jacob tiene que decir: hijos míos, váyanse a Egipto, busquen algo para comer y tráiganos. Y es allí donde le van a encontrar de nuevo a su hermano José. Pero ellos no lo reconocen. José sí enseguida los reconoce, queridos chicos. Y entonces les vende y les da mucho trigo, pero al mismo tiempo, queridos chicos, ellos lo que están haciendo al no reconocerle, José entonces hace una estrategia y les dice, para que ellos vuelvan y después me puedan reconocer y vamos a reconocernos, quiero que le traigan a mi hermanito el más pequeño, a Benjamín, a quien yo no lo conozco. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Y así continúa la historia. Vamos a estar atentos a ver cómo continúa la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. José los recibió de nuevo, los invitó a su palacio y los trató muy bien. Todos estaban sorprendidos. Al fin, José se dio a conocer a sus hermanos. Ellos se asustaron, pero José los abrazó a todos en señal de perdón. Y así ellos vuelven. Y aquí ya le traen a su hermanito. Los recibe muy bien José y se reúne con ellos. Y ahí, en ese momento de esa reunión de familia, es donde José se revela y se da a conocer a sus hermanos. Yo soy José, yo soy el hermano de ustedes, yo soy aquel hermanito a quien ustedes le vendieron a los mercaderes. ¡Qué sorpresa, queridos chicos! Una sorpresa enorme para estos hermanitos que eran envidiosos y que eran malos y que le vendieron a su propio hermano José. Pero sin embargo ahora José los recibe y les abraza a todos y les da un beso de amor y de cariño y los recibe bien. Queridos niños, qué ejemplo para nosotros. Y vamos a seguir escuchando esta historia tan interesante de José. Entonces hizo traer a Egipto a su papá, Jacob, que ya era muy anciano, y a las familias de sus hermanos. Así empezaron los israelitas a vivir en Egipto. Y así entonces decide hacerle traer a su papá, a Jacob, para que viva en Egipto, y le trae y le da la tierra y les da posibilidad para que ellos vivan en Egipto, para que se vayan desarrollando, queridos chicos. Y así se da esta historia tan interesante. Una historia de toda una familia, la historia de Jacob, que viene hacia Egipto y ahí se encuentran muy bien, porque se encuentran en un lugar bendecido, una tierra bendecida de agua, una tierra bendecida que es bien fértil. Y así, queridos chicos, vamos concluyendo esta parte de la narración. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, Jesús que viene a nuestro encuentro, Jesús que nos regala, Jesús que nos bendice, Jesús que nos ayuda. Y aquí especialmente con esta historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es el reencuentro de José.
El reencuentro de José con sus hermanitos, se vuelvan a reencontrar después de mucho tiempo, queridos chicos. Y esto es lo lindo, el reencuentro, encontrarse nuevamente entre hermanos. Y vamos ahora a hacer, como siempre, la preguntita que nos ayuda a memorizar, a saber, a conocer nuestra propia historia y nuestra propia vida. Entonces, queridos niños, estén atentos porque viene la primera preguntita. ¿Qué sucedió, queridos niños, cuando vino el hambre a la tierra de Canaán? Cuando el hambre llegó al país de Canaán, Jacob mandó a sus hijos a comprar trigo. Y cuando sentimos el hambre, por supuesto, queridos chicos, tenemos que ir detrás del alimento, tenemos que buscar. Y ellos sabían que como aquí había mucha hambre en Canaán y no podíamos hacer nada, no teníamos trigo, no salió nada, no hay nada, entonces tienen que ir y emigrar hasta Egipto. Vamos a Egipto porque sabemos que allá hay suficiente pan, hay suficiente comida. Vamos a comprar y vamos a traer, pero tenemos que tener algo, no podemos morirnos de hambre. Y así entonces los hermanos de José bajan hasta Egipto. Vamos a estar atentos porque ahora viene la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Cuál es la condición, queridos chicos, que José les pone a sus hermanitos, a sus hermanos, cuando les vende el trigo? ¿Qué les dice y qué les pide dándoles el trigo, queridos chicos? José les vendió el trigo con la condición de que trajeran al hermano más chico, Benjamín. Y esta era la condición, porque se enteró y sabían que tenía un hermanito más pequeño después de él. Él no sabía porque había sido vendido como esclavo. Y después de eso, José tuvo, o mejor dicho, su papá José tuvo entonces otro hermanito. Su papá Jacob tuvo otro hijo a quien le llamó Benjamín. Pero José no le había visto aún, no le había conocido. Qué linda esta historia, queridos chicos, porque ahora José les dice, si ustedes quieren más trigo, ahora yo les doy, pero bajo una condición, que le tienen que traer a mi hermanito. Bueno, no les dice mi hermanito, solo dice, quiero conocer si realmente quiere ese hermano de ustedes, de quien ustedes están hablando, ese que se llama Benjamín. Quiero que lo traigan porque quiero conocerlo. Y ahora, queridos chicos, la tercera preguntita. ¿Qué pasó, queridos niños, cuando José se reveló y dijo, yo soy José, yo soy el hermano de ustedes? ¿Qué sucedió con los otros hermanos, queridos chicos? Ellos se asustaron, pero José los abrazó a todos en señal de perdón. Y como siempre, queridos chicos, esto es lo que puede suceder y lo que sucedió con sus hermanos. Se asustaron. Ellos que lo habían vendido como esclavo pensaron, quién sabe dónde estaba su hermano. Lo que menos podían haber pensado es que José era el primer ministro de Egipto. Lo que menos hubieran pensado es que José estaba ocupando un cargo tan importante. Y lo que menos hubieran pensado es que José era quien ahora les habría de salvar la vida. La vida le estaba salvando a su propia familia, a su propia nación, a sus propios hermanos. Queridos chicos, cómo es grande Dios y cómo Dios va obrando maravillas a pesar de nuestros errores, a pesar de la maldad de sus hermanos. Sin embargo, Dios va obrando maravillas en la vida de José y en la vida también de su pueblo. Entonces, queridos niños, así es tan importante saber que Dios nos ayuda siempre. Y ahora vamos a hacer nuestra oración pidiendo a María, a la Virgencita, que nos ayude, que nos bendiga como siempre. Ponemos nuestras manitos juntas y decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y ahora les dejo la bendición en el corazón de ustedes, queridos chicos, para que vivan también entusiasmados y con la fuerza de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.